Muy bien, chicos, ahora sí vamos a dar la bienvenida. Yo creo que ya dimos tiempo suficiente para que todos entraran. Tengan todos, por supuesto, una bienvenida a a esta nueva clase que vamos a dar el día de hoy sobre medicina posterior desde el curso intensivo del área hospitalaria. Quisiera saber si me escuchan para comprobar todo esto. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta nueva clase. Mi nombre es Gabriel Granadillo, para los que no me conocen o no me han escuchado. Estoy comenzando con el CIA este año y bueno, pues esta clase sería la número uno. Y pues bueno, vamos a comenzar sin dar más preámbulos. A ver, vamos a dividir este cuerpo antes de comenzar con esta región específica del cuerpo. Vamos a dividir o vamos a pensar que el cuerpo es nuestra casa, ¿ok? El cuerpo es una casa en su integridad y esta casa la vamos a dividir en distintas partes. Entonces tendríamos que el tórax sería como esa parte o esa planta baja de la casa, ¿ok? Y sabemos que dentro de esa planta baja o ese piso número uno de la casa vamos a tener distintas divisiones, ¿sí? El segundo piso de la casa sería nuestro cuello y la cabeza y digamos que el sótano de la casa estaría formado por el abdomen y los miembros inferiores vamos a decir que son las columnas, ¿ok? Esas columnas que van hacia abajo de la casa. Entonces, el tórax sería en esta planta baja y este tórax lo vamos a dividir en ciertas regiones. Entre esas regiones vamos a tener al mediastino primeramente y luego también tendremos creo que no habían estudiado todavía, si quieren pueden activar su micrófono si alguien quiere decir algo, no hay ningún problema o si tienen alguna duda y podemos ir haciendo retroalimentación aquí. Me imagino que todavía no han visto regiones pleurales o cavidad pleural. Si es así, me lo pueden comentar, porque estas serían las otras regiones que van a conformar al tórax, ¿ok? Entonces el tórax vamos a tener un contenido, por supuesto, que lo vamos a dividir en un mediastino y en dos cavidades pleurales que serían las que se van a encontrar o lo que van a albergar los pulmones, ¿ok? Este mediastino es un espacio virtual, digamos, ya que él va a estar ocupado por ciertos órganos, ¿ok? Dentro de esos órganos, el principal y el más importante es el corazón, como vemos aquí. Y se dice que es mediastino porque él va a estar justo en el centro de este tórax y va a estar por fuera, digamos que sí, por dentro de estas cavidades pleurales que son los pulmones, ¿ok? Entonces, digamos que su órgano principal es el corazón, es el que más conocemos. Sin embargo, en este mediastino también pasan ciertos órganos que van a servir de comunicación en el cuerpo que son también extremadamente importantes y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Pero antes vamos a delimitar a este mediastino posterior o a este mediastino primeramente. El mediastino, esta región la vamos a dividir en dos, ¿ok? Este espacio lo vamos a dividir en dos, en uno superior, un mediastino superior y un mediastino inferior. Ese mediastino inferior va a estar dividido, este mediastino vamos a tenerlo dividido por una línea que va a ir desde el ángulo de Lewis, aquí adelante, hasta el disco intervertebral T4-T5, como ven aquí. Esto que vemos aquí en morado sería el mediastino superior y lo que vemos en esta parte de abajo, superior al diafragma, que sería este que está aquí, es el mediastino inferior, superior e inferior. Este tórax, como ya sabemos y ya lo debemos haber estudiado, él tiene una comunicación con el cuello por medio de la abertura superior del tórax o el orificio superior del tórax, que como ya lo debimos haber visto, por detrás tendríamos el cuerpo vertebral o a la primera vértebra torácica, luego tendríamos a la primera costilla y más hacia adelante tendríamos la horquilla o, sí, la horquilla esternal, ¿ok? Y el manubrio esternal, que sería este que está aquí, el primer segmento de este esternón. Entonces, ya
teniendo dividido este mediastino en superior e inferior, vamos a dividirlo el inferior en tres más, ¿ok? Serían unas subdivisiones. Vamos a tener un mediastino inferior anterior, que sería este amarillo, uno inferior medio, que es este rojo, y uno inferior posterior o mediastino posterior, que es el que vamos a hablar el día de hoy, que sería este verde que está acá. Ok, esto es para ubicarnos en qué vamos a trabajar y en dónde se va a encontrar en el tórax. Aquí podemos ver de cada lado lo que se ve en azul o lila, pudiéramos decir, lo que serían las pleuras o las cavidades pleurales donde van a estar contenidos los pulmones de cada lado. Y aquí también vemos entonces el mediastino anterior, el medio y el inferior. Cuando nos hablamos de, perdón, anterior, medio y posterior. Cuando hablamos de estos tres, sabemos y tenemos que recordar que estamos hablando del mediastino inferior. Aquí también se ve, pero viéndolo una vista desde delante hacia atrás, tenemos el mediastino superior y el mediastino inferior. Por aquí solamente vemos el medio, ya que está cortado a este nivel. ¿Ok? Sería como a este nivel que está aquí, pasando una línea por acá. Entonces, ya habiendo delimitado el límite superior, que sería esta línea, que ya hablamos, esa sería la línea o el límite superior del mediastino posterior. Por debajo, o el límite inferior, vamos a tener a la cúpula del diafragma, que sería esta que está aquí, y lateralmente vamos a tener a ambas cavidades pleurales. ¿Pero qué específicamente de esas cavidades pleurales? Sería la pleura mediastínica, ¿ok? Cuando estudiamos pleura, vamos a ver que existe unos distintos segmentos de esa pleura, ¿ok? La pleura vamos a decir que es lo que envuelve los pulmones. Eso lo vamos a ver luego. Pero entonces esa pleura la vamos a dividir y vamos a tener a una pleura que se va a llamar pleura mediastínica. Y se llama mediastínica porque precisamente está en contacto con este mediastino que sería este que está aquí. O lo vemos mejor aquí. Todo esto que está en contacto con el mediastino sería la pleura mediastínica. Entonces de cada lado, lateralmente, vamos a delimitar al mediastino posterior con esa pleura mediastínica. Su límite posterior estaría en contacto con los cuerpos vertebrales torácicos, ¿ok? Desde T5, porque decimos que comienza aquí desde este disco intervertebral, desde T4 T5, entonces sería desde T5 hasta T12, ¿ok? Que sería donde se inserta aquí los pilares verticales del diafragma. Entonces tendremos aquí su límite posterior, los cuerpos vertebrales de estos segmentos, y por delante vamos a tener principalmente al pericardio, ¿ok? Esto sí ya lo debimos ver en corazón, o cuando estudiamos pericardio vamos a darnos cuenta que sería esa envoltura también que va a recubrir al corazón, es el pericardio. Entonces, por delante de este mediastino posterior vamos a tener al pericardio. Chévere. Con respecto a las dimensiones, son un poco, siempre por supuesto van a ser variables, ¿ok? De eso no es de preocupación, generalmente no lo preguntan. Sin embargo, se pudiera decir que tiene una altura de 15 a 20 centímetros. Esta sería también otra foto, pero del buchet, donde se observa aquí el mediastino posterior, ¿ok? Y el ancho de este mediastino va a variar. Va a ser en la parte superior, puede llegar de 4 a 5 centímetros y hacia abajo de 12 a 15 centímetros. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Que el mediastino va a ir de arriba hacia abajo y alargándose o ensanchándose, ¿ok? A medida que va bajando. Arriba va a ser más angosto y abajo va a ser más ancho. ¿Cuál va a ser la forma de este mediastino? Principalmente tenemos que es un mediastino o una forma piramidal, ¿ok? Como una pirámide, pero cuadrilátero, ¿ok? Es decir, va a tener cuatro lados, una derecha e izquierda, y anterior y posterior. Y ese a su vez va a estar truncado, ¿ok? Es una pirámide truncada, ¿por qué? Porque tenemos aquí un límite superior que no deja que la pirámide termine en un ápice, sino estaría truncado. Entonces sería como vamos a decir que es como un cubo, solamente que aquí abajo él declina este mediastino posterior circunscribiendo lo que sería el pilar vertical del diafragma. Ok,
Entonces vamos ahora con su contenido. El contenido de este mediastino posterior, vamos a tener a varias vísceras, ¿ok? Entre ellas va a ser el esófago torácico. Y decimos que es torácico porque podemos describir al esófago en tres segmentos. Un segmento cervical, uno torácico y uno abdominal. Por supuesto, el segmento más importante y el más largo va a ser el segmento torácico. Entonces el esófago torácico sería el más largo. Él comenzaría aquí en la abertura superior del tórax. De aquí para arriba sería el esófago cervical. Aquí estaríamos el esófago torácico. Y luego, cuando él atraviesa el diafragma, se convierte en esófago abdominal, que es una porción muy, muy pequeña. ¿Qué sería este que vemos aquí? Entonces, ese esófago torácico va a tener una forma aplanada de adelante hacia atrás, como observamos aquí, a pesar de que él es un cilindro y que él se va a convertir en un cilindro propiamente o en un círculo cuando nosotros tragamos o cuando baja ese bolo alimenticio por aquí por el esófago, mientras en este esófago no haya comida, él va a estar aplanado de adelante hacia atrás, como vemos acá, tomando, digamos, una forma. Y entonces aquí comenzaría el esófago en el centímetro 16 y terminaría acá en el centímetro 40. Entonces, 40 menos 26 tendríamos aquí 24 centímetros. Sin embargo, un segmento va a ser cervical y otro segmento va a ser abdominal. La fijación de este esófago va a ser la unión o lo que lo va a bordear, tanto la tráquea como la aorta, así como una grasa que va a estar envolviendo a este esófago. ¿Ok? Acá vemos también una vista lateral del esófago. Acá se observa desde que termina la faringe, perdón, con atravesando aquí el diafragma y llegando aquí estaría el estómago, solamente que lo quitaron. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles van a ser las relaciones de este esófago torácico? Para describir sus relaciones, el Buchet lo va a dividir en tres segmentos, ¿ok? Sin embargo, hay uno de esos segmentos que no estaríamos estudiándolo en este momento, ya que estamos hablando de mediastino posterior. Y si hablamos de mediastino posterior, sabemos que no está incluido el mediastino superior que hablamos al principio. Entonces, este segmento superior que se ve en amarillo, denominado supraácido aórtico, y ahorita vamos a ver por qué es ácido aórtico, no estaríamos estudiándolo en este momento porque el posterior o el mediastino posterior solamente estudiaría esta porción media y esta porción inferior, ¿ok? Ya que este segmento formaría más que todo una parte del esófago cervical y la primera porción del esófago torácico. Entonces, cuando hablamos de supraácido aórtico o cuando el Duchet les habla de medio ácido aórtico e infraácido aórtico, lo que se refiere es que aquí existen dos vasos muy importantes que es lo que nos van a permitir esta división. La aorta o el callado de la aorta, que es esta, y esta, que es el callado de la vena ácidos. Entonces, todo lo que se encuentre o el segmento que se encuentre por encima de esta unión o de este nivel sería supra de arriba, ácido aórtico, ¿ok? Todo lo que esté hacia acá arriba. Lo que esté en este segmento ácido aórtico, entonces sería el medio ácido aórtico. Y en la región inferior, que sería esta, entonces sería la región infraácido aórtica. Y así es como vamos a estudiar sus relaciones. ¿Por qué? Porque en el segmento medio va a tener ciertas relaciones muy distintas a las del segmento inferior. Sin embargo, si en la prueba le llegan a preguntar las relaciones en general del esófago torácico, entonces tendríamos que hacer una unión de lo que serían estos dos segmentos y vamos a escribir entonces, pueden ya ayudarse de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿ok?
para que lleven siempre un orden. Eso es lo importante aquí, para que no se nos olvide nada, siempre llevar un orden cuando vamos a describir las relaciones. Entonces, vamos a describir las relaciones del segmento medio. Este segmento medio va a tener hacia atrás, que sería esto que está acá, los cuerpos vertebrales, los cuerpos vertebrales que vemos aquí, que van desde T5 hasta la región de donde se une el segmento supraácido, perdón, la región donde une la vena ácido con la aorta, ¿ok? Ese sería, pero entonces la relación posterior sería en estos cuerpos vertebrales que van a estar tapizados por el ligamento cervical, o perdón, ligamento vertebral anterior, que serían uno que se ve por acá, solamente que no está tan ampliado. Y también va a tener una relación posterior con el conducto torácico, que en este momento no vamos a decir cuál es su función ni de dónde nace ese conducto torácico porque corresponde a abdomen, ¿ok? Cuando estudiamos abdomen. Sin embargo, es importante saber que por detrás de ese esófago vamos a encontrar a un conducto torácico que forma parte de los vasos linfáticos, ¿ok? Del sistema linfático. El sistema linfático está conformado por unos vasos y por unos ganglios. Y uno de los vasos más importantes para ubicarlos y que no se lo aprendan tan caletre, es este conducto torácico. Entonces, ya describimos las relaciones posteriores de este segmento. Las anteriores, como se observa acá, va a estar representada por la tráquea, que sería esta que está acá, o la cara posterior de la tráquea. Observamos acá, observamos también en esta parte. Y de cada lado, tanto derecho como izquierdo, vamos a tener relaciones diferentes. ¿Ok? A la derecha, que sería esta que está aquí, entonces vamos a decir que tenemos a la vena ácigos mayor, que es esta que conseguimos acá, o esta que observamos aquí. Esta azulito sería la vena ácigos, estaría en relación del lado derecho. También tendríamos a la pleura mediastínica del lado derecho también. Siempre tenemos que colocar si es derecho o izquierdo. Tendremos también a el hilio pulmonar, pero del lado derecho también, como observamos acá. Este sería el hilio pulmonar. Sin embargo, este también podemos describir relaciones en el segmento infraácido aórtico, porque aquí también vemos que se continúa. Y, o también, sí, podríamos decir el pedículo. Y todavía también podemos decir que se relaciona con unos ganglios linfáticos que serían estos, pero del otro lado. ¿Ok? Estos ganglios que vemos aquí, del otro lado también hay ciertos ganglios linfáticos, solamente que no se observan. Del lado izquierdo, que nos vendríamos entonces para este lado, las relaciones van a ser un poquito más difíciles. Y esto se debe a que vamos a encontrar el callado de la aorta, que es esta que está acá, o podríamos verla aquí también, aquí estaría el callado de la aorta, solamente que la han seccionado y la han quitado para poder ver el esófago, pero tendría una relación izquierda con el callado de la aorta, okay, en su segmento horizontal. Ya acuérdense que tenemos un segmento que digamos que es vertical, que sería el nacimiento, y un segmento horizontal. También vamos a tener al origen del nervio recurrente izquierdo, o laringio izquierdo, o laringio recurrente izquierdo, que lo vamos a ver más adelante cuál es, que sería este que está por acá. Este que sale aquí sería el nervio laringio recurrente izquierdo. ¿Ok? Y más abajo, a su vez como también tenemos este lado, el pedículo pulmonar derecho, más abajo de su relación izquierda, vamos a tener al pedículo pulmonar izquierdo. Chévere. También podemos decir que acá, este que vemos acá, este nervio que baja, es el nervio vago o neumogástrico izquierdo. Entonces también tendremos relación con este nervio neumogástrico izquierdo o vago izquierdo. Ya habríamos tenemos todas las relaciones de este segmento, ahora vamos con el infraácido aórtico.
Este segmento va a ser un poco más sencillo, ya que por detrás también va a tener al plano de las vértebras o los cuerpos vertebrales, o los últimos cuerpos vertebrales, ya que la continuación de aquí de estos cuerpos sería con los cuerpos vertebrales lumbares. Estos serían los cuerpos vertebrales, los últimos cuerpos vertebrales torácicos. ¿Ok? Sin embargo, aquí observamos, además de los cuerpos vertebrales, vemos que la aorta toma una dirección hacia atrás. Fíjense que aquí está de un lado del esófago, aquí vemos que la aorta se va como hacia atrás. Toma una curva, se posiciona detrás del esófago, solamente un segmento, entonces también tenemos que decir que una de las relaciones posteriores de este esófago torácico va a ser la aorta torácica, ¿ok? En su porción descendente. A la izquierda, tendríamos por este lado, vamos a tener a la pleura también mediastínica de este lado izquierdo, que sería esta que está aquí. Estaría, claro, un poco lejos, solamente que aquí han traccionado a esa pleura y a ese pulmón, pero si quitamos estos ganchos, va a estar aquí unido a este lado izquierdo del esófago. Y del lado derecho, que sería este que está acá, vamos a tener un poquito más de relaciones. Y esto se debe a que tenemos a la vena ácigos, que sería esta que está aquí, como se observa acá. También vamos a tener al conducto torácico que en este momento se observa como hacia atrás y hacia un lado, hacia el lado derecho. ¿Ok? Sería este que está aquí, el conducto torácico. Y por supuesto también seguiríamos teniendo a la pleura mediastínica, pero del lado derecho. ¿Ok? Que es esta que está acá. Y por delante de este esófago infraácido aórtico, vamos a tener también al pericardio, que sería este que está aquí. ¿Ok? Esa sería su relación más importante, el pericardio, como lo habíamos dicho en un principio. Ahora nos vamos con los elementos arteriales. ¿Cuáles van a ser estos elementos arteriales o que van a transcurrir por este mediastino posterior? Va a ser principalmente la aorta descendente, ¿ok? Desde aquí, desde esta aorta descendente, van a originarse muchas arterias, que son las otras que van a componer, por supuesto, ese mediastino posterior, pero la principal va a ser esta aorta descendente, ¿ok? O esta aorta torácica en su porción descendente. Luego que vemos a esta aorta que tiene una dirección hacia abajo y oblicuamente hacia la derecha, porque fíjense que se curva como que si se estuviera envolviendo al esófago en espiral, se ve aquí de adelante hacia atrás y aquí vemos de atrás hacia adelante. Vean que ya tiene una disposición primero de un lado del esófago y luego se va hacia atrás del esófago. ¿Ven? Como se observa acá. Entonces, ¿cuáles van a ser las colaterales o las raíces de este segmento de la aorta? Principalmente por acá arriba, que aunque no nos toca estudiarlo en este momento porque estaríamos hablando de acá para abajo, ¿ok? De solamente el mediastino posterior, pero es importante que sepamos que acá vamos a tener a la arteria o al tronco brachiocefálico, que luego va a dar origen a la arteria carótida común y a la arteria subclavia del lado derecho. Tendríamos aquí también a la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. ¿Ok? Eso solamente como un repaso, aunque esto lo debemos haber visto también cuando tocamos un poco corazón. En este segmento de esta aorta, vamos a ver que se originan unas arterias pequeñitas en su parte posterior, que son estas que vemos aquí. Y estos segmentos o estas colaterales son las arterias intercostales. Cuando estudiamos a las costillas y a los espacios intercostales, recordemos que por debajo de cada costilla transcurría un paquete vasculonervioso que contenía una arteria, una vena y un nervio. ¿Ok? Una de esas, de la arteria que transcurría por cada costilla era una arteria intercostal y esa arteria intercostal nace de esta aorta torácica, ¿ok? Como se observa acá y como se observa acá. Además, bueno, podemos decir también que
que esta aorta o estas arterias intercostales que nacen de la aorta no van hacia todos los segmentos o hacia todas las costillas. Y esto se debe a que observamos aquí la aorta subclavia, perdón, la arteria subclavia, tendremos aquí unas arterias que van a nacer de ella, que van a ir hacia el primer, segundo y en ocasiones hasta el tercer espacio intercostal. Entonces, estas dos o tres primeras arterias intercostales van a nacer de la arteria subclavia. Chévere. Aquí vemos de las del lado izquierdo y aquí vemos a las del lado derecho. Entonces, todas las que sí van desde el tercer espacio intercostal, cuarto, quinto, sexto, todos los demás, sí van a nacer de la aorta propiamente. ¿Ok? Esa sería la diferencia de cuáles espacios van a estar irrigados por cuáles arterias. Luego tenemos a las arterias esofágicas, que son estas pequeñas que vemos aquí, que van desde la aorta también hacia el esófago, y es la que le va a proporcionar la irrigación a este órgano que acabamos de ver. Y también tendríamos, como otra colateral, a las arterias bronquiales. Y aquí quisiera detenerme para hacer una aclaración con respecto a las arterias bronquiales. Es un poco complicado cuando estudiamos las arterias bronquiales, las arterias pulmonares, y no sabemos a ciencia cierta hacia dónde van y cuál es su función. Entonces, la principal diferencia, o la diferencia de estas arterias bronquiales con las arterias pulmonares, es que, como sabemos, todas las partes del cuerpo necesitan que le llegue oxígeno, que le lleguen nutrientes, ¿ok? Para poderse mantener. Entonces, ¿quiénes son las que le proporcionan los nutrientes y el oxígeno a esas paredes y a esos órganos que constituyen los bronquios e incluso los mismos pulmones? Va a estar dado por las arterias bronquiales, ¿ok? Esas son las que le proporcionan la irrigación a los órganos o a las paredes de esos órganos como tal. Ahora sabemos también que del mismo corazón nacen las arterias pulmonares y decimos, pero las arterias pulmonares también van hacia los pulmones. Pero la función de estas arterias pulmonares no es nutrir a los pulmones, sino llevar la sangre desoxigenada hacia los pulmones para que allí ocurra el intercambio gaseoso y se cambie ese dióxido de carbono que ya el cuerpo no necesita, o ese desecho que es el dióxido de carbono, con el oxígeno que está entrando por esta vía aérea. ¿Ok? Entonces, la función en resumen de las arterias pulmonares, ¿cuál va a ser? Llevar la sangre desoxigenada para oxigenarse. Y esa sangre oxigenada se va a retornar al corazón por medio de las venas pulmonares. Y a su vez, las arterias bronquiales son las que le van a proporcionar a esa estructura, a esas estructuras que son los bronquios y los pulmones, la irrigación, y vale la redundancia, por supuesto, ese oxígeno y esos nutrientes. Ok, entonces vamos ahora con las relaciones de esta aorta. Por detrás de esta aorta torácica vamos a tener también a los cuerpos vertebrales, que son estos que están aquí junto, por supuesto, con los discos intervertebrales. Siempre podemos decir tanto cuerpos vertebrales como discos intervertebrales mientras estemos hablando de varios, ¿ok? Por detrás. También tenemos, pues, por delante, como vemos acá, vamos a tener al corazón en un primer segmento, o al pericardio, ya que recordemos que este corazón va a estar envuelto por un pericardio, y en su segmento más inferior de esta aorta vamos a tener una relación anterior con el esófago, ¿ok? Que es este que está aquí. De cada lado, como observamos también, en su parte superior de esta aorta tendríamos del lado derecho relación con el esófago torácico, como también sería lo contrario a lo que dijimos cuando estudiamos esófago. Tendríamos el esófago torácico del lado derecho, como observamos acá, y tendríamos del lado izquierdo a la pleura mediastínica, ¿ok? Solamente que no se observa acá porque la han retirado. Esas van a ser sus relaciones más importantes, digámoslo así.
Aquí tenemos otra vista, vemos acá cómo salen las arterias intercostales de cada lado, ¿ok? También podemos decir que este segmento aórtico va a tener una curva de concavidad anterior, ¿ok? ¿Por qué? Porque él estaría tapizando los cuerpos vertebrales y recordemos que estos cuerpos vertebrales van a tener una saliencia hacia el interior del tórax, ¿ok? Entonces va a tener una curva, que no se observa acá porque no tenemos un plano lateral. Ahora vamos con los elementos venosos. ¿Cuál va a ser los principales elementos venosos de este mediastino posterior? El sistema de venas ácidas. ¿Ok? Este segmento de venas ácidas es muy, muy importante que lo sepamos al detalle porque es una de las cosas que más preguntan en los exámenes. Entonces, vamos a escribir que bueno, vamos a hacerlo desde la funcionalidad. Si tenemos unas arterias que van a proporcionar irrigación a todo este segmento o a todo el tórax, tanto la pared o la parrilla costal como a ciertos elementos u órganos de este mediastino posterior, como es el esófago, necesitamos también que haya unos vasos que recojan esa sangre que ya está desoxigenada porque brindó su oxígeno a estos órganos y se devuelva por unas venas para llegar otra vez al corazón y que se oxigene. Entonces, con el sistema de venas ácidas va a ser esas venas que van a recoger toda esa sangre desde la parrilla costal, desde toda esta pared del tórax e incluso también desde el esófago hacia la vena cava superior que va a desembocar en la aurícula derecha del corazón. ¿Ok? Entonces, tenemos una vena ácidos mayor, que sería esta que está acá, esta es la del lado derecho. La vena ácidos mayor es la del lado derecho. Es importante que sepamos esto. Vena ácidos mayor es del lado derecho. Y del lado izquierdo vamos a tener a una vena ácidos menor o hemiácidos, también llamada así, tanto superior como inferior. ¿Ok? Entonces tendríamos vena ácidos mayor derecha y vena hemiácidos superior izquierda e inferior izquierda. ¿Ok? Son las que están de este lado. Vemos acá también, al igual que como ocurría con las arterias, que los primeros segmentos, los primeros espacios intercostales van a estar, digamos que van a tener elementos vasculares distintos que los demás, ¿ok? Y en este caso también ocurre lo mismo. Aquí tenemos o vemos que existe una vena intercostal superior izquierda y también una vena intercostal superior derecha. Esta vena intercostal superior derecha drena directamente en la unión con la vena ácidos mayor hacia la vena cava superior. Y esta vena intercostal superior izquierda, que es esta, drena es en la vena o brachiocefálica del lado izquierdo, ¿ok? Que sería esta que está aquí. Fíjense cómo drena aquí. La vena ácidos mayor, que es esta, recoge la sangre de todos estos espacios intercostales, que son todas estas venas intercostales, aquí sexta, quinta, cuarta, incluso, llegan a la vena ácidos y de la vena ácidos desemboca en la vena cava superior. Y este sería con el lado derecho. Y con el lado izquierdo vemos que
Hola chicos, lo que pasa es que está lloviendo súper fuerte y se había caído el internet. ¿Todavía siguen allí? Ok, ya voy, estoy conectando otra vez todo porque se salió todo, pero espera un momentico que ya lo estoy poniendo. Ok, me gustaría que me dijeran a ver cómo van hasta ahora, hasta dónde fue que llegué, que quedó el internet porque no me di cuenta cuando se cayó. Si ya pueden activar, cualquiera puede activar su micrófono y podemos hablar, no les vaya a dar pena. Ok, luego por aquí quedamos con el sistema de venas ácidos. Chévere. Entonces, bueno, vamos a retomar. Vamos a dar un repasito aquí de todo este sistema de venas. Como les estaba comentando, estas venas lo que se van a encargar es de recoger esa sangre desoxigenada que proviene del tórax y va a drenar en la vena cava superior que vemos acá, que sería esta. Tendríamos, vuelvo a decir, la vena ácigos mayor derecha, que sería esta, la vena hemiácigos, que sería esta superior izquierda, y la vena hemiácigos inferior izquierda, que sería esta que está acá. ¿Ok? Si nos fijamos, esta vena hemiácigos, que también puede ser llamada accesoria a la superior izquierda, va a drenar en esta vena ácigos mayor, al igual que lo va a hacer la vena hemiácigos inferior izquierda. ¿Ok? Va a drenar también en la vena ácigos mayor. Luego que drene esta sangre acá, va a subir, va a ascender y se va a unir en la parte posterior o en su, sí, digamos que en su cara posterior con la vena cava superior. También va a llegar sangre de los otros segmentos o espacios intercostales, que serían estos que están acá, por medio de esta vena intercostal superior derecha y esta vena intercostal superior izquierda. Recordando que la izquierda iba a desembocar o va a drenar en la vena subclavia o la vena brachiocefálica del lado izquierdo, ¿ok? Que sería este que está acá. Chévere. Entonces, aquí vemos un esquemita. Vemos aquí la vena ácigos mayor, la vena hemiácigos, tanto superior como inferior, que estaría acá abajo. Vena ácigos mayor y drena aquí en vena cava superior. ¿Cuáles van a ser las relaciones de esta vena ácigos mayor? Por detrás vamos a tener un plano vertebral, ¿ok? Que además de ese plano vertebral vamos a también tener a las arterias intercostales derechas, porque si la aorta está del lado izquierdo, que estaría ocupada aquí, y esas venas intercostales, esas arterias intercostales tienen que ir hacia el lado derecho, van a pasar por detrás de esta vena ácigos mayor, ¿ok? Esa sería la lógica. Entonces, por ende, su relación posterior también estaría dada por las arterias intercostales derechas. Por delante vamos a tener abajo el pilar vertical del diafragma, ¿ok? Del lado derecho, pues estamos hablando de derecho, y también al borde derecho del esófago, que sería este que está aquí. Estaría tanto por delante como por un lado. Hacia afuera,
¿ok? Sería hacia afuera o hacia la derecha, tendríamos a la pleura mediastínica, que estaría ocupada en este espacio que solamente que han quitado, y por delante tendríamos, ya por delante lo habíamos dicho, y por detrás ya también lo hablamos. Entonces, vamos ahora con las venas hemiácicos, también tendríamos prácticamente las mismas relaciones, solamente que por dentro estaría el esófago torácico, por fuera estaría la pleura mediastínica, ¿ok? Y por detrás también un plano vertebral que va a estar separado por las arterias intercostales, pero del lado izquierdo, ¿ok? Porque estarían las arterias intercostales del lado izquierdo. Entonces, vamos ahora con los elementos linfáticos. Los elementos linfáticos van a ser diversos, van a estar ocupados por unos ganglios mediastínicos que en este lámina no se observaban anteriormente, en los cuales no vamos a hacer énfasis porque son muchísimos y son muy variados. No es necesario que sepamos cuál ganglio mediastínico o cómo se llama cada ganglio mediastínico, pero lo que sí es importante acá es el conducto torácico. Vamos a describir aquí solamente el segmento intratorácico, valga la redundancia, ¿ok? Pero es importante saber que ese conducto torácico también se origina aquí en el abdomen. Fíjense acá cómo está el diafragma cortado. Aquí está este borde, pero este no es el borde, este no sería el diafragma estaría hasta acá, solamente que está aquí cortado. ¿Por qué de este lado el diafragma está más alto que este? ¿Quién pudiera pensar que hay de este lado que hace que el diafragma sea más alto en el lado derecho que en el lado izquierdo? ¿Qué órgano pudiera estarlo levantando? Exactamente, el hígado. ¿Ok? Entonces el hígado eleva el diafragma o el hemidiafragma derecho. ¿Ok? Podemos dividir el diafragma en dos, en hemidiafragma derecho y hemidiafragma izquierdo. El hemidiafragma izquierdo está levantado por ese órgano tan voluminoso que es el hígado. Es solamente para ir dando tips. Y acá, esto que vemos en verde es lo que les estaba comentando, que es el conducto torácico. Para también darles un preámbulo y vayamos entendiendo, porque yo me acuerdo que me costaba mucho entender qué era el sistema linfático. En resumen, él va a ser un sistema al igual que el sistema circulatorio, ¿ok? Al igual que está conformado, como está conformado las arterias y las venas, también hay unos vasos que son los vasos linfáticos. Y esos vasos linfáticos van a drenar, es decir, que ellos van también desde la periferia hacia adentro, ¿ok? Entonces, él va a ser un sistema que va a estar constituido por unos vasos y por unos ganglios. Cuando me refiero a los ganglios, son unos, digamos, unos sáculos, vamos a decir que son como unos pequeños sacos que van a tener dentro de él a unas células que van a formar parte del sistema inmunológico. ¿Ok? Entonces es por ello que decimos que el sistema linfático tiene funciones inmunológicas. Y eso se debe a que el sistema linfático va a estar interpuesto por varios ganglios. Vamos a buscar una foto más atrás, donde se ve mejor. Ah, mira aquí. Todo esto que vemos ver, estos saculitos verdes, son ganglios. Y esos ganglios van a estar distribuidos por todo el cuerpo, por la cabeza, por el cuello, en el tórax, en el abdomen, incluso en la región inguinal, que sería ese pliegue que une el miembro inferior con la pelvis. Allí se encuentran ganglios linfáticos. Y esos ganglios linfáticos tienen función, como les había dicho, inmunológica. Es decir, son los que nos van a defender contra virus y algunas bacterias. O sea, todos los microorganismos que puedan causarnos daño. ¿Ok? Para hacerlo en un resumen. ¿Cuál entonces es la función? Que desde la periferia, desde la piel o desde los órganos, ¿por qué? Porque también existe linfa desde los intestinos, desde el corazón, digamos, todos los órganos y todas las paredes tienen drenaje linfático. ¿Por qué? Porque todas las bacterias que estén en contacto con el cuerpo en cualquier segmento llegan o son atrapadas por esos vasos linfáticos
y llegan hacia los ganglios linfáticos, que tienen, que es lo que le había dicho, tienen función inmunológica. Chévere, ahí es donde se va a combatir en esos ganglios linfáticos a esos gérmenes que van a provenir de afuera del cuerpo, ¿ok? Desde el medio ambiente. Entonces, esa sería la función principal de esos vasos linfáticos, de ese sistema linfático, ¿ok? La defensa inmunológica. Y el líquido que va a transcurrir por medio de esos vasos es la linfa. Es un líquido blanquecino o transparentoso que contiene, digamos que agua, por eso es transparente, tiene células, tiene proteínas y tiene todos esos gérmenes que van ahí llegando hasta acá. Por eso es que vamos a poner un ejemplo un poco clínico, pero para que lo vayamos asociando y nos vaya gustando más. Cuando nosotros nos da amigdalitis, sabemos que en el cuello se van a inflamar esos ganglios. Decimos, ay, no, se inflamaron los ganglios del cuello por una amigdalitis. Y eso se debe a que en las amígdalas, a pesar de que también es un órgano linfoide o linfático, hay una infección que está causando que el ganglio que esté cercano a esa amígdala aumente de tamaño para que combata, y aumenta de tamaño porque está trabajando de más, ¿ok? Porque está trabajando con toda su maquinaria para tratar de eliminar esa infección. Entonces, esa sería la función de esos ganglios linfáticos. Y por ello es que cuando ellos se inflaman, sí, o la inflamación de ellos significa que hay una infección cercana a ellos, ¿ok? Ya que ellos están en todas partes, entonces si hay un ganglio que inflamado en el cuello, significa que una región, tanto del cuello, de la cabeza, de la faringe, todo lo que se encuentre por ahí, hay que buscar dónde está ese foco infeccioso o dónde está esa infección. A su vez también nos pasa que cuando nos cortamos o nos sale un uñero o tenemos una infección en los dedos, se nos inflaman los ganglios de las axilas o sentimos como un dolor debajo de las axilas, algo que si nos tocamos nos duele y es un ganglio que está inflamado. O también ocurre en la pierna, si hay alguna infección en la pierna, donde haya presencia de pus, ¿ok? Se nos van a inflamar los ganglios inguinales, los que están en ese pliegue entre la pierna y la pelvis. Vamos a sentir allí que algo nos duele. Si nos tocamos, sentimos como una pelotica grande que al tocar, mientras más la tocas, más duele. Entonces, esa sería la principal función. También tiene otras funciones esos vasos linfáticos, pero no vienen al caso y las van a ir aprendiendo con el paso del tiempo. Pero quedémonos ahorita con el sistema inmunológico. Ay, perdón. Entonces, ese conducto torácico que recibe linfa, en este caso, de abajo del cuerpo, del abdomen, que ese abdomen sería lo que habíamos dicho antes, como el sótano de la casa. Todas esas tuberías que reciben desde el sótano de la casa, desde el abdomen, van a pasar por detrás del orificio o sea, vemos aquí el orificio de la aorta. Él va a ascender o va a entrar en el tórax junto con la aorta, ¿ok? En la parte de atrás de la aorta. Él entra, se dirige hacia atrás y está casi que unido al plano vertebral, ¿ok? Este plano vertebral que está aquí. Estos serían los cuerpos vertebrales. Entonces, él asciende, en este primer segmento, él es vertical. Sin embargo, cuando vemos el segundo segmento o la segunda, o seguimos recorriendo este conducto linfático, vemos que él tiene una dirección oblicua hacia arriba y hacia la izquierda, ¿ok? Fíjense acá cómo se curva. Entonces sigue subiendo, pero se va hacia el lado izquierdo. Para terminar drenando aquí, en este ángulo que se forma por la unión de la vena subclavia con la vena carótida común. Justamente aquí, fíjense aquí atrás cómo se ve que ella aquí se curva y termina drenando aquí en esta vena, en esta unión o en este ángulo. Esa sería la dirección de ese conducto, sí, de ese conducto linfático. Entonces, vamos a describir también, como ya sabemos, unas relaciones.
¿ok? Las relaciones de él van a corresponder por atrás al plano vertebral, como ya les había dicho anteriormente, por la terminación de la vena ácigos, eh, de la vena ácigos mayor. Fíjense acá cómo está relacionada por atrás con esta vena ácigos mayor. Por delante va a tener a la aorta descendente. Fíjense acá, lo solamente que aquí, justamente aquí, este conducto torácico está por detrás de la aorta descendente. Luego más arriba va a estar por delante, va a tener al esófago. Solamente aquí lo han quitado, pero el esófago estaría por delante de esto, entonces por ende si está por delante, esa sería una relación anterior y el conducto torácico estaría por detrás de ese esófago. Es lo mismo decirlo de una manera que decirlo de otra. A la derecha va a tener también a la vena ácigos mayor, es decir, que estaría por atrás y a la derecha. Aquí ya estaría más hacia la derecha. Y a la izquierda estaría la vena o la vena ácigos menor o la vena hemiácigos, que sería esta que está aquí, del lado izquierdo. En su segmento más superior, que sería este segundo segmento cuando se vuelve oblicuo, o también podemos decir, al igual que en el esófago, infraácigo aórtico y supraácigo aórtico, entonces también podemos decir que aquí en su segmento supraácigo aórtico, ella va a tener también unas relaciones, ¿ok? Que serían un poco más complicadas, ya que, como ven, está pasando por entre medio de muchos vasos. Por delante, en un primer segmento, tendríamos al callado de la aorta, que sería este que vemos aquí. Fíjense que ya está por detrás, y entonces por delante estaría el callado de la aorta. Luego pasa por detrás de la vena brachiocefálica izquierda, acá. Tendremos por al lado o hacia adentro, tendremos a la arteria carótida común izquierda, que es esta que está aquí. O sea, lo que tienen es que imaginarse el dibujo e ir relacionando qué hay de cada lado. ¿Ok? Sigue pasando por detrás de la vena carótida común del lado izquierdo y termina acá, entonces, en este ángulo que ya les había comentado anteriormente. Vamos ahora con los elementos nerviosos. Vamos a escribir varios. Vamos a escribir una cadena simpática torácica, un nervio recurrente izquierdo y los nervios vagos, ¿ok? Los nervios esplánicos también. Vamos primero con la cadena simpática torácica que va a estar formada por todo esta, es como una cadena, fíjense que como un collar que vemos acá. Tenemos aquí un ganglio, otro ganglio, otro ganglio, otro. Es como una cadena o un collar, ¿ok? Que se llama cadena simpática torácica. Estos ganglios no debemos confundirlos con los ganglios linfáticos, ¿ok? Son muy distintos. Una cosa es un ganglio linfático y otra cosa es un ganglio nervioso. Su composición y su función es totalmente distinta. Entonces, ¿por qué? Porque acuérdense que aquí, si ya ustedes que vieron nervioso, saben que dentro de cada ganglio linfático, nervioso, tendremos a los cuerpos de esas neuronas, ¿ok? Cuerpos neuronales. Y por eso es que estas raíces nerviosas son ensanchadas. Vemos también que esta cadena simpática torácica va de arriba hacia abajo y que va de afuera hacia adentro, es decir, se va acercando en la línea media, como observamos aquí. ¿Ok? Y ellos se van a encontrar a veces en el primer y segundo segmento hay un solo ganglio, como vemos acá, que digamos que lleva nervios tanto para el primer espacio intercostal como para el segundo. Sin embargo, después vemos que cada espacio intercostal está correspondido por un ganglio. Y ese tiene el mismo nombre del espacio intercostal. Por ejemplo, aquí, tercer ganglio torácico, cuarto ganglio torácico, quinto ganglio torácico y así sucesivamente. Entonces, además de esta cadena simpática, ¿cuál va a ser? Bueno, vamos a decirle la función de la cadena simpática. Él va a proporcionar la inervación
de simpática, o sea, su nombre lo está diciendo, pero ¿cuál es la función? Activar al sistema simpático, ¿ok? Es el que va a llevar esas fibras que se están correlacionadas con el sistema simpático, que ¿cuál es una de sus principales funciones? La función de huida, ¿ok? Es decir, si se activa, en este caso, el sistema simpático, ¿que va a hacer en esta región? Aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque aquí están los músculos intercostales que permiten la, la, la inspiración, y eso hace que si hay una mayor contracción de los mismos, aumente la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Esa es una de sus principales funciones en este nivel torácico. Ahora, cuando vamos a los nervios vagos, que es otro nervio súper importante que también vieron en neuroanatomía, vemos que ellos vienen desde acá arriba, desde la cabeza, por el cuello, ¿ok? Van bajando por acá por el cuello, llegan al tórax y siguen descendiendo hasta llegar al abdomen. Solamente que él tiene una disposición que va a cambiar dentro del tórax. Y eso se debe a que el nervio vago del lado derecho va a tomar a este nivel una posición posterior, y el nervio vago del lado izquierdo va a tomar, ya no va a dejar de ser izquierdo y va a ser anterior. Fíjense acá, ¿ve? Este es el izquierdo, pasa luego a ser anterior y atraviesa este orificio del esófago por delante del mismo, y el nervio vago derecho pasa a ser posterior y lo atravesaría también a este orificio, pero por detrás del esófago. Entonces, ¿cuáles nervios nos estarían faltando? El nervio recurrente izquierdo y los nervios espláncnicos. El recurrente izquierdo, que es este que vemos aquí, o laringio recurrente izquierdo, va a ser una rama de este nervio vago, pero del lado izquierdo. Y él, cuando sale de aquí de este nervio vago, hace como un trampolín, como que curva todo el callado aórtico, pasa por debajo y luego asciende, ¿ok? Entonces es como que si estuviera envolviendo a este callado aórtico, asciende hacia acá, hacia la laringe, que él tiene importancia en la fonación de, por supuesto, de las palabras, valga la redundancia. Acá. Este sería el recurrente izquierdo. ¿Por qué no hablamos aquí de recurrente derecho? Porque el nervio laríngeo recurrente derecho se origina o se forma más superior. Se forma antes de entrar al tórax. Aquí ven. Este sería el nervio laríngeo recurrente derecho, que se origina también del nervio vago derecho, pero no llega hasta acá abajo como si llega el izquierdo. El izquierdo llega hasta aquí, pero el derecho llega solamente hasta por debajo de la arteria subclavia del lado derecho. Entonces, por eso solamente describimos aquí el nervio recurrente izquierdo. Y los nervios espláncnicos son unos nervios que se van a originar de los últimos ganglios nerviosos de la cadena simpática torácica. ¿Ok? De este ganglio, de este y de este, se van a formar este nervio espláncnico del lado izquierdo, que se llama aquí nervio espláncnico torácico mayor izquierdo. Y se dice mayor porque también hay uno menor y uno inferior. Son tres, pero aquí solamente observamos el nervio espláncnico mayor izquierdo. Aquí vemos el izquierdo y de este lado estaría el derecho, solamente que, bueno, sí, aquí lo están señalando. Nervio espláncnico mayor del lado derecho, que es este que está aquí, y baja a todos estos nervios que acabo de decir, tanto la cadena simpática torácica, como los nervios espláncnicos, como los nervios vagos, exceptuando el nervio recurrente izquierdo, llegan al abdomen, ¿ok? Atraviesan al abdomen. Fíjense aquí el plexo celíaco, que lo van a ver después. Es un plexo nervioso. Esta cadena simpática torácica se continúa por debajo con la cadena simpática lumbar, y los nervios vagos siguen siendo nervios vagos, ¿ok? Solamente que pasaría aquí a ser anterior y el otro sería posterior. Con eso terminaríamos todos los elementos que tendríamos dentro del mediastino posterior. Si tiene cualquier duda, puede preguntar.
Y les dejo este mensaje, porque bueno, vamos primero a ver si tienen alguna duda para irla contestando antes de cerrar. Aló, ¿me escuchan? Chévere, no tiene dudas. ¿Quién más me puede decir algo? Si no entendieron algo o en que pudiéramos retroceder o que pudiéramos explicar mejor. Lo que pasa es que estas clases son, no sé si tú estarías dentro del curso, no me sé los nombres de todos los que están en el curso. Nosotros damos asesorías privadas, que son las que, o sea, algunos del grupo de que están viendo la clase sí están en esas asesorías privadas y ellos tienen acceso a todos los videos de todos los contenidos que ven. Es decir, si bien todo lo que ven tanto en anatomía como en neuro, los que ya entraron en el curso tienen clases de cada uno. Solamente que algunas clases van a ser públicas o van a ser online. En este caso sería esta, pero ellos tienen, los que sí están dentro del curso, como tal, ellos tienen acceso a todas las otras clases, solamente que están pregrabadas. Sin embargo, también brindamos asesorías, o sea, ellos pueden ver la clase y si tienen alguna duda nos pueden escribir porque también tenemos un foro chat y por ahí vamos creando también dudas si en caso tal que las tengan, dependiendo de lo que vayan viendo. En este caso, como van por mediastino posterior y por corazón, hicimos esta clase para ayudarlos un poco a todos. Mira, de mi destino posterior, el libro donde yo saqué la mayor información fue del Buchet, ¿ok? De allí pudieron sacar todas las relaciones, pero tienen que ser muy cuidadosos porque en el Buchet no dividen el mediastino posterior como lo divide, por ejemplo, el PRO, que es un poco más actualizado. El PRO divide el mediastino en uno superior, como les dije, y uno inferior, que a su vez se divide en anterior, medio y posterior. El Buchet es un poco más complicado en el momento de dividir, porque él dice que el mediastino posterior es desde la abertura superior del tórax hasta el segmento más inferior, que sería el diafragma. Entonces, por ello es que él tiene cuando habla de esófago, habla de segmento supraácido aórtico, que no lo tratamos aquí porque no formaría parte como tal del mediastino posterior, sino sería mediastino superior. Ya que en ese mediastino superior también vamos a tener entonces a la vena cava superior, vamos a tener a las venas brachiocefálicas, a las tres arterias o troncos arteriales que le dije que nacían de la aorta, que son los más importantes. Entonces, yo les recomiendo que estudien del Buchet las relaciones, pero tengan cuidado en qué segmento les está hablando él. ¿Ok? Porque si les habla muy superior, también, claro, depende de la clase que les hayan dado en anatomía en la universidad, pero si se las dan como yo les acabo de dividir, porque es la actualización o la división más actualizada, entonces tienen que estar pendientes de lo que le habla el Buchet, pero el Buchet habla muy bien todo, 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 todo. El cambio del Pro, no sé qué tan bien lo hablará la Target, pero lo habla muy distinto, porque recuerden que esos no son libros topográficos. Un libro topográfico es el Buchet. Aquellos son libros más sistemáticos, o sea, por sistema. Ellos van de sistema linfático, sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, y no habla como Buchet, que habla por regiones. Y si recordamos el inicio de la clase, mediastino posterior, habla es de una región, ¿ok? Porque él es un espacio virtual. Y se dice que es así porque para que nosotros podamos ver ese espacio tendríamos que quitar el corazón, tendríamos que quitar el esófago, tendríamos que quitar la aorta, la- las venas ácidos y todo lo que ya hablamos. Entonces, por ello es que cuesta un poco estudiarlo en los otros libros y yo les recomiendo que lo hagan desde el Buchet. Sin embargo, con esa aclaratoria de superior y que no lo dice el Buchet, ¿ok? Entonces, de todos modos, cualquier cosa me pueden preguntar. Eh,
Y bueno, para si quieren averiguar sobre el curso con más detalle, qué ofrecemos y todo lo demás, pueden escribirnos por las cuentas. También están los teléfonos del curso oficiales. O me pueden escribir a mí y yo les paso también toda la información sobre el curso. Y bueno, entonces cerraríamos la clase con este mensaje que les dejo, que es mejor mirar hacia atrás y decir, no puedo creer que lo hice, que mirar hacia atrás y decir, ojalá lo hubiera hecho. Y esto está en relación con que ya sean afortunados de estudiar esta hermosa carrera, ya entraron, es muy difícil entrar, hay muchos que han intentado y no han podido. Entonces, de verdad que siéntanse muy orgullosos de lo que están, de disfruten mucho su tiempo acá y ya traten de aprender lo más que puedan ahorita. Y bueno, con eso terminaríamos toda esta clase, ¿ok? Entonces, espero que hayan entendido todo y ya saben, estamos en contacto y estamos a la orden por cualquier cosa. Tengan buenas noches a todos.